domingos. Decía que estos domingos de febrero no había estado, ¿verdad? El primer domingo pues fue la caminata de Emaús y estuvimos aquí, pero después estuve compartiendo en Villa Unión, vino el campamento y hasta ahora, este último domingo. Así que es un gozo en lo personal poder compartir nuevamente con ustedes. Este día es un día especial porque podemos reafirmar nuestro compromiso con la razón de ser que tenemos como iglesia, que es la predicación del Evangelio hasta lo último de la tierra. Y creo que los que estuvieron esta mañana podrán dar testimonio con este servidor que creo que el Señor habló muy fuerte a nuestros corazones a través del testimonio de nuestro hermano Nacho, ¿verdad? Cuando él hablaba del saludo que usan los creyentes en Medio Oriente, de veras que me cimbró profundamente. Y en 2 ocasiones en su testimonio, pues, no podía yo ocultar el quebrantamiento, porque qué impactante, nada que ver con lo que vivimos aquí, ¿verdad? ¿Se imaginan que nos saludáramos así? ¿Verdad? Y sabiendo que muy posiblemente mañana no nos veamos. Qué tremendo. Hablando de eso, de cómo la iglesia puede cumplir su misión, yo les invito a que me acompañen al capítulo 2 del libro de Hechos. Y ustedes conocen, creo, muy bien este pasaje. Nos habla de la venida del Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, no debemos olvidar que el Espíritu Santo es uno de los personajes principales de la Biblia. Lo encontramos desde el inicio en Génesis 1:2. ¿Se acuerdan qué dice Génesis 1:2? Que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Y lo vemos actuar hasta el último en Apocalipsis capítulo 22, verso 17, cuando dice, y el Espíritu y la iglesia dice, ven. De principio a fin del relato bíblico vemos actuar al Espíritu. En el desarrollo progresivo de la revelación encontramos diferencias en el obrar del Espíritu Santo. Una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en relación con el obrar del Espíritu Santo es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía en forma particular. ¿Qué quiere decir eso? Que no vino sobre todos los creyentes, sino vino sobre ciertas personas en particular. Entonces el Espíritu venía en forma particular y venía también en forma temporal. Capacitaba a esa persona para una misión, para un ministerio, y luego se iba. La diferencia es que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo fue derramado sobre todo el cuerpo de Cristo, sobre toda la iglesia. El Espíritu Santo no es algo privativo de algunas personas, sino es para toda la iglesia. Y también el Espíritu Santo descendió para permanecer con nosotros. La venida del Espíritu Santo es algo permanente. Y esas dos diferencias marcan la forma en que Dios obraba a través del Espíritu en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Sí me siguen? Entonces en el Antiguo era particular y temporal, y en el Nuevo Testamento es general y permanente. Cuando estudiamos Hechos, debemos recordar que tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos es obra de un solo autor. ¿Quién lo escribió? Lucas, ¿verdad? Entonces, cuando leemos el Evangelio y leemos el libro de Hechos, es una historia que continúa. Y hay temas teológicos
que están conectados unos con otros. Y en el Evangelio vemos a Jesús ministrando en el poder del Espíritu Santo. Y en el libro de Hechos vemos a la iglesia ministrando en el poder del Espíritu Santo. Y esa es la conexión. Lo que Jesús inicia, ¿quién lo continúa? La iglesia. Y hay temas, ¿verdad? Cuando Jesús inicia su ministerio, ¿con qué acto público inició? Con su bautismo. ¿Y qué señal hubo en ese bautismo? El Espíritu descendió en forma corporal. Y cuando la iglesia inicia su ministerio, ¿qué acto fue? El Pentecostés, el descenso del Espíritu. En ambos el Espíritu desciende en forma visible. ¿Sí? Entonces, esas conexiones teológicas entre Lucas y Hechos son importantes. Ambos eventos, el bautismo de Jesús y el descenso del Espíritu Santo, marcan el inicio de un ministerio. Jesús inicia su ministerio con su bautismo, la iglesia inicia su ministerio en Pentecostés. Y en ambos eventos, la Escritura dice que hubo una llenura del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, es guiado por el Espíritu al desierto, y la iglesia llena del Espíritu Santo predica la palabra. Qué interesante. Bueno, con este marco de referencia, vamos a ver algunas características de una iglesia llena del Espíritu Santo. A veces cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, nos imaginamos que eso es algo muy interno, muy subjetivo. No, hermanos, la llenura del Espíritu Santo es algo palpable, algo que se tiene que observar, que se puede reflejar hacia el exterior. Si no, la iglesia en sus inicios no hubiera podido elegir a sus líderes. Una de las cualidades para llegar a ser líder de la iglesia, ¿se acuerdan en Hechos 6? Escojan a 7 varones de entre vosotros, dice, llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podían ellos saber si alguien estaba lleno o no del Espíritu Santo? Porque se refleja. No es algo que se guarda en el interior y que es una emoción, un sentimiento. No. Si tú piensas que la llenura es algo que tú sientes nada más, déjame decirte, eso no es la llenura del Espíritu Santo. Cuando hablamos de llenura, hablamos de cómo el Espíritu Santo guía nuestra vida y nosotros nos sujetamos a la dirección del Espíritu por medio de la palabra. Y esa sujeción se manifiesta en una conducta de vida. Vamos a ver entonces algunas de las características de la iglesia llena del Espíritu Santo. Y la primera característica que vemos en Hechos 2, ¿están conmigo? Por favor. Es una iglesia que crecía. Una iglesia llena del Espíritu Santo crece. Cuando leemos en el capítulo 2, ¿sí? En el verso 41, ¿cómo responde aquella audiencia al mensaje de Pedro? Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Como 3,000 personas. Cuando llegamos a Hechos, capítulo 4, en el verso 4, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 varones. Qué interesante, ¿no? Y vemos en el libro de Hechos que la iglesia estaba creciendo. Ya en Hechos 2:47 vemos otra descripción de esta iglesia creciente. Hechos 2:47, ¿qué dice? Entonces una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que crece. Una vez platicaba con un grupo de líderes en una
iglesia que estaba pasando por un momento bastante difícil, con un declive en su asistencia, en sus ministerios, y me decían estos líderes, Daniel, dicen, a nosotros no nos interesan los números, nosotros queremos calidad. Una bonita manera, ¿verdad?, de justificar una falta de visión. Yo les digo, miren, los productos de calidad, la gente los busca. Si ustedes ofrecen calidad, la gente va a llegar. Pero si la gente se está yendo, es que posiblemente ustedes no están ofreciendo esa calidad que dicen tener. Y no es que hablemos de números por hablar de números, pero lo que es un principio bíblico es que es una iglesia donde el Espíritu Santo está actuando, es una iglesia que está creciendo. Otra característica, bueno, algo muy importante, es que el libro de Hechos describe que el crecimiento era obra de Dios. El Señor añadía cada día a los que habrían de ser salvos. El crecimiento de la iglesia es obra de Dios, no es solo el esfuerzo humano. El Señor tiene que obrar y traer al pueblo que Él va a congregar en su iglesia. Otra característica que vemos en el libro de Hechos de una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que estudia la palabra de Dios. Vean ustedes, acompáñenme por favor, aquí en Hechos 2, al verso 42. ¿Cómo describe Lucas a esta iglesia? Y perseveraban, ¿qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero dice que perseveraban ¿en qué? En la doctrina. Y la iglesia se fundó sobre obviamente la persona de Jesucristo, así dice Pablo en Efesios 2, ¿verdad? Que la iglesia está fundada sobre Cristo y los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles fue la base de la vida de la iglesia. Y sobre esa base la iglesia se reunía para estudiar y mantenerse en ese mensaje que ellos les transmitían. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que estudia la palabra de Dios. Hermanos, no puede haber crecimiento sin una conexión con la palabra de Dios. Juan capítulo 15 es bien claro, ¿sí? Separados de mí, dice, nada podéis hacer. Pero cuando estudiamos la idea de permanecer, es si mis palabras permanecen en ustedes. Y esa conexión con la palabra es lo que nos lleva a permanecer en Dios. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que estudia la palabra. Me da tanto gozo ver los sábados, los grupos de estudio, ¿verdad? Que vemos gente subiendo, bajando salones, estudiando la palabra. Una iglesia llena del Espíritu es una iglesia que tiene hambre y sed de la palabra de Dios. La estudia, ¿sí? Yo me imagino que los apóstoles hacían dos cosas cuando les enseñaban la palabra a los creyentes en el inicio de la iglesia. Les enseñaban lo que Jesús les había dicho y les explicaban el Antiguo Testamento a la luz de la persona de Jesús. Era gente que conocía el Antiguo Testamento, pero necesitaban un nuevo enfoque. Ver cómo Jesús estaba presente en las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y ahí estaban ellos estudiando la palabra de Dios. Una tercera cualidad de una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la primera? ¿Cómo? Que crecían y después estudiaban la palabra de Dios. Una tercera cualidad de una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que adora. Ven aquí mismo en el verso 47, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y ¿en qué más? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Celebraban la cena del Señor juntos, participaban de la oración comunitaria, se reunían para adorar.
Una de las cosas que me impactó del testimonio de nuestro hermano Ignacio este día, ¿cuántas horas más o menos duraba la reunión de estos hermanos? De 6 a 8 horas. Bueno, les debo confesar, ¿verdad? Que ya en privado me mostró las fotos. ¿Por qué no podemos mostrar esto? Porque es demasiado riesgo. ¿Sí? Y muchos al salir me decían, ¿y a qué país va? Y yo le había preguntado, ¿y qué dices cuando te preguntan? ¿Por qué no dices el nombre? Yo les digo, ¿quieres saber cuál país es? Ven conmigo. ¿Ah? Así que, pero 6 a 8 horas. Y me mostraba unas imágenes tan conmovedoras. Ver a los creyentes orando, leyendo la palabra, animándose unos a otros. Y eso es la manifestación de una iglesia llena del Espíritu Santo. Adoran juntos. ¿No es hermoso venir y cantar y vernos y estar juntos? Eso es obra del Espíritu Santo. Así que ya hemos hablado de 3 características. ¿Quién las recuerda? Crece, estudia la palabra y adora. Una 4ª característica es que es una iglesia solidaria. Vean el versículo 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Qué ejemplo de solidaridad. Hermanos, todavía necesitamos crecer mucho en ese aspecto de solidaridad. A veces, y una cosa va junto con la otra. Si no estamos juntos, no podemos ser solidarios. ¿Me escucharon bien? Si no estamos juntos, no podemos ser solidarios. Si mi hermana Blanquita se desaparece y ya, pues no la vi por ahí y no sé ni por qué no vino. ¿Sí? Entonces, si no estamos cerca para saber, a lo mejor se enfermó, ¿sí? ¿Qué le pasa? ¿Cómo podemos apoyarla? ¿Cómo podemos servirle? Pero no podemos conocer dónde están las necesidades si no estamos conectados los unos con los otros. Algunas veces, créanme que me duele mucho saber que alguien estuvo enfermo por varios días y no supimos para orar o para llamarlo, para visitarlo. Y a veces le digo, hermanos, tengo muchas cualidades, pero hay un gran defecto, no soy adivino. ¿Eh? Entonces, si no nos llaman, no nos informan, no podemos saber. ¿Y cómo podemos ser solidarios? Cuando estamos en comunión. Dice que permanecían juntos y compartían los unos con los otros. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia ¿qué? Solidaria. Se acompañan en sus necesidades. Y hay cosas tan sencillas, pero a veces que olvidamos que esos actos sencillos pueden ser grandes expresiones del amor de Dios. ¿Cuántas hermanas viven solas? ¿Sí? Y vienen a la iglesia. Y a veces se les quema un foco y no hay ni un varón cerca para cambiárselo, ¿verdad? ¿Cierto o no, hermanos? ¿Y cómo me subo hasta allí, no? Algo tan simple, pero si sabemos, estamos en comunión, en comunicación, podemos acompañarnos y a través de actos sencillos expresar en gran manera el amor de Dios que nos une en la iglesia. Bien, entonces hemos visto 4 características de una iglesia llena del Espíritu Santo. Acompáñenme. ¿Qué hace? Crece, estudia la palabra, adora y es solidaria. Y una última característica, una iglesia llena del Espíritu Santo permanece unida. Vean el verso 44 una vez más. ¿Qué dice? Estaban ¿qué? Juntos.
y tenían que en común todas las cosas. Y en el verso 42 dice, perseveraban en la comunión unos con otros. Qué interesante. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que permanece unida. La más hermosa metáfora de la iglesia es la que usa Pablo del cuerpo humano. ¿Podemos captar toda la riqueza de enseñanza que hay en esa metáfora del cuerpo humano? La iglesia de Cristo es como el cuerpo, formada por muchos miembros, pero todos son un solo cuerpo. Hermanos, si para ti no es importante congregarte, si para ti no es importante el ver a tus hermanos, compartir con ellos, algo está por allí que no está bien. ¿Sí? Una persona que está creciendo espiritualmente siente la necesidad de congregarse, de estar juntos, de edificarse mutuamente. Y así permanecemos unidos. Una de las palabras que en el Nuevo Testamento se utilizan para hablar de la ruptura de la unidad está en 1 Corintios capítulo 1. Si me acompañan, 1 Corintios capítulo 1. En el verso 10. ¿Lo podemos leer juntos? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Se contraponen dos cosas. Que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Y la palabra que se usa aquí para divisiones es el término que se usa para describir un hueso dislocado. ¿Han visto un hueso dislocado? ¿Cómo se ve? Cuando un hueso está fuera de su lugar, hay dolor. Doctor, ¿así es? ¿O estoy mal? ¿Produce dolor un hueso fuera de lugar? Imagínense un hombro salido, ¿no? Es doloroso. Entonces, cuando no estamos unidos, ¿qué pasa con el cuerpo? Sufre, hay dolor, porque hay comentarios por aquí, chismes por allá, murmuraciones, y eso produce sufrimiento. Un hueso fuera de su lugar no solamente produce dolor, hace que esa parte del cuerpo no pueda funcionar. ¿Sí? El cuerpo no puede cumplir a cabalidad todo lo que puede hacer. Entonces, la falta de unidad también inutiliza al cuerpo. Y un hueso dislocado da una apariencia no muy agradable, ¿verdad? Es algo que se ve feo. Bueno, cuando no estamos unidos, hay sufrimiento en el cuerpo, nos hacemos inoperantes, no podemos cumplir el propósito de Dios, y nuestra apariencia hacia la gente que no conoce de Cristo dice, no, eso yo no lo quiero, no es algo agradable, apetecible, deseable. Así que el llamado a la unidad es un llamado muy fuerte, muy profundo, y es una de las características de una iglesia llena del Espíritu Santo. Y este día que estamos pensando en cómo cumplir la misión y cómo renovar nuestro compromiso a través de las promesas de fe por el sostenimiento misionero, tenemos que recordar cuáles son las marcas de la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Y al menos hemos considerado 5 marcas que reflejan la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Yo espero que podamos recordarlas
y no solo recordarlas, sino poner todo lo que está de nuestra parte para encarnar esa presencia del Espíritu Santo en cada uno de nuestros actos que realizamos como pueblo de Dios, como iglesia. Que el Señor nos bendiga.